Señor les bendiga a cada uno de ustedes y traiga a sus corazones las bendiciones que cada uno necesitamos. Vamos a tener una oración para luego comenzar con las palabras que vamos a analizar en esta ocasión. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos de ti, porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y compartirla, compartir los pensamientos y suplicarte que nos des sabiduría y que nos des dirección en nuestras vidas para que podamos perseverar en la fe cada día más y ser de beneficio para otras personas también. Bendice a aquellos que están enfermos, que conocemos, a los que no conocemos, Padre, y a aquellos que tienen necesidades especiales en estos momentos y están ante tu presencia participando de este tema. Permite, Señor, que a cada uno de nosotros tú contestes nuestras peticiones conforme a tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Ocurre que siempre en algunas tenemos la oportunidad de que en ocasiones estamos dialogando de algún tema y no todas las personas están de acuerdo con lo que estamos hablando. Eso ocurre porque algunos creen que saben más del tema que la persona que está hablando y en ocasiones manifiestan hasta dudas y hacen preguntas capciosas. Vamos a hablar en estos momentos de una ocasión que ocurrió algo así cuando estaba Jesús reunido y le hicieron varias preguntas y entre ellas, registrado en Mateo capítulo 22, verso 34. Dice lo siguiente: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, que le habían hecho también una pregunta y él les contesta, y ellos se tuvieron que callar, se juntaron a una, formaron un grupito para hacer entonces otra pregunta. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, versículo 36, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento en la ley? Y Jesús, versículo 37, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El versículo 38 añade: este es el primero y grande mandamiento. Y en el versículo 39 dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 nos informa lo siguiente: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con esta respuesta, Jesús contestó la pregunta del que quería, el intérprete de la ley que quería tentar a Jesús. No solamente le contestó cuál es el gran mandamiento, sino que le dijo que se resume la ley en dos mandamientos. Y cuando le dice que se resume o depende de esos dos mandamientos toda la ley, ese intérprete de la ley tenía que entender bien claro que la ley de Dios, escrita en dos tablas, la primera trata de los mandamientos relacionados con la obediencia, el amor y la obediencia a Dios directamente. Y que los otros
6 mandamientos que están en la segunda tabla están relacionados con las relaciones entre las personas unas con otras. En otras palabras, relacionado con nuestro amor al prójimo. Y es por eso que Jesús le dice que el primer gran mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primera aseveración que le hace. Ese es el primer mandamiento y grande mandamiento. Y entonces en el versículo 39 y 40 es cuando le dice que el segundo es semejante, porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Jesús habló estas palabras, no solamente se las dijo a esos intérpretes de la ley y esos saduceos que estaban allí, fariseos, tentándole, sino que también estas palabras repercuten en nuestros oídos para que nosotros tengamos bien claro que la obediencia a Dios es por encima de todo lo que vamos a hacer, pero que también debemos de amar a nuestros semejantes. Cuando nosotros leemos Santiago, capítulo 1 y versículo 27, encontramos un texto que lo repetimos muchas veces y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. En otras palabras, ahí están los 2 mandamientos nuevamente, o el resumen de la ley nuevamente. Lo único que están invertidos, porque primero dice que la religión pura y sin mácula está hablando de la religión perfecta. Muchas personas se preguntan hasta dónde los religiosos o las personas que manifiestan amor a Dios y dicen que son fervientes en el servicio a Dios, hasta dónde su religión es pura. Pues Santiago, en el libro de Santiago 1:27, encontramos que la religión pura, perfecta, sin mancha, sin mácula, sin señales de errores, delante de Dios el Padre, es esta: que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En otras palabras, que nos acordemos de nuestro prójimo y que nos guardemos sin mancha del mundo. En otras palabras, que obedezcamos a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que realmente Dios nos pide a cada uno de nosotros como cristianos? Podemos ir al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versos del 12 al 13, y allí encontramos unas palabras también claves para que nosotros podamos tener claro cuál es la religión pura, sin mácula. ¿Cómo es que nosotros podemos obedecer a Dios y estar en comunión con Él? Pues sencillo. Dice allí en Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy
para que tengas prosperidad. Fíjense que en esos dos textos hay una pregunta, y es: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esa pregunta es una pregunta que tiene la contestación en ella misma. Dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y empieza a enumerar cuáles son los pasos en los cuales nosotros debemos tener la atención y el detalle de mirar cada uno de estos pasos. Si miramos estas palabras, tienen una estrecha relación con lo que dijo Jesús al intérprete de la ley que le hizo la pregunta, y tiene una estrecha relación con lo que encontramos en Santiago 1:27, dos textos que acabamos de citar. Porque dice que fíjense que dice: ¿qué pide tu Dios de ti? Y va dando la respuesta, sino que temas a Jehová tu Dios, que lo ames, no es que le tengas miedo, es que lo ames. Que le tengas temor quiere decir que le tengas reverencia, le puedes tener respeto, pero le ames, que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, no es un servicio obligado, desganado, a regañadientes, sino que sirvas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Incluso hay una promesa, que el que hace esto, el que ama a Dios de todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y le obedece, entonces va a ser prosperado. ¿Cómo va a ser prosperado? Va a ser prosperado posiblemente, no es exactamente en el aspecto económico, de rangos de distinción, que podría darse también, pero la prosperidad principal que debe de anhelar un cristiano es la prosperidad espiritual. Viene a mi mente el relato de cuando David está frente al filisteo y viene a luchar contra él, ese gigante armado, prepotente, que no hay quien se atreva a enfrentársele, y él está desafiando a cada uno de los israelitas. Y David, un muchacho humilde, pastor de ovejas, sencillo, va a enfrentarse a él con unas piedras y una honda. Pero en Primera de Samuel 17:45 hay unas palabras importantísimas que le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En esas palabras, David manifiesta la seguridad que él tiene en el Dios en el cual él cree, confía, a ese Dios a cual él ama con todo su corazón, con toda su alma, que guarda los mandamientos de él y sus estatutos, y que
tiene la seguridad de que él va a ser prosperado. Podemos buscar también en 2 de Corintios 10:4. Y allí encontramos unos cuantos textos importantísimos, pero vamos a citar en esta ocasión 2 de Corintios 10:4, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. David fue con unas piedrecitas y una honda. No era la importancia, no estaba en las armas o en el arma que llevaba David para enfrentarse al gigante Goliat. David, la importancia que llevaba, lo que llevaba importante David era su confianza en el Dios al cual amaba y que lo prosperaba a él. El Dios que lo hacía tener una religión pura y sin mancha. Y él tenía bien claro que amar a Dios sobre todas las cosas era importantísimo. Y a su prójimo como a sí mismo. En esta ocasión él tenía que enfrentarse al gigante para representar a su pueblo Israel y poder poner en alto el nombre de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 de Corintios 10:4, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No hay fortalezas, no hay situaciones frente a las cuales nosotros hemos de enfrentarnos que sean más grandes que el poder de Dios y el uso de la fe y la seguridad de que Él está con nosotros y que Él nos dirige y que lo que vamos a hacer, vamos a tener éxito, pero no basado en nuestro poder, sino en la capacidad que está el que está con nosotros, que tiene el que está con nosotros. Por eso también podemos citar Efesios 6:17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas personas se preguntan por qué se enfatiza tanto que debemos de leer la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios debemos de leerla para que nosotros podamos afirmar nuestra fe, solidificar el conocimiento nuestro en ese Dios que nos da la fortaleza y tener la confianza, la determinación de que cuando vamos a una batalla, y son muchas las batallas que nosotros tenemos que enfrentar muchas veces en el transcurso del día o de nuestras vidas. Cuando vamos a enfrentar una batalla, tomemos el yelmo de la salvación, nos cubramos con él, llevemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y confiando en esa palabra de Dios, entonces vamos a crecer y a poder llevar a cabo la empresa que tenemos que llevar a cabo. Hay empresas, hay cosas que tenemos que hacer que son para dar testimonio de la palabra, para dar testimonio de que nosotros confiamos en ese Dios vivo, de que nosotros no hemos sido dejados en vergüenza, sino que nosotros hemos tenido éxito
porque Él está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, toma vida en nuestras vidas y nos lleva a sentir la fortaleza que viene de Dios a través de su palabra. Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nosotros no tenemos una idea de cuando estamos dando un testimonio, estamos usando la palabra de Dios, estamos citando su palabra y hay alguien escuchando. Muchas veces nosotros no tenemos la idea, pero Dios sí está detrás de esas palabras que estamos citando, que estamos usando, de la palabra que viene de Él y cómo está penetrando en el corazón, en la mente de la persona que está permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en ella. A la misma vez que nosotros estamos siendo utilizados por el Espíritu Santo para transmitir esas palabras. Por eso es que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces nosotros estamos expresando la palabra del Señor en alguna ocasión delante de alguien que quizás conocemos o quizás no le conocemos. Y lo estamos diciendo con entusiasmo porque lo estamos viviendo. Estamos sintiendo que el Espíritu nos está utilizando para manifestar los pensamientos que el Señor nos ha llevado a transmitir. Pero más tarde, en ocasiones, nos enteramos de cómo el Espíritu Santo trabajó, penetró los pensamientos, las intenciones, el corazón de esa persona o de esas personas, y cómo esas personas, por nuestro testimonio, porque nosotros hemos tenido la capacidad de poder tener una religión pura y sin mácula, delante del Dios Padre. Y entonces, cuando damos testimonio, cuando visitamos, cuando hablamos, cuando nos comportamos aún sin hablar, y nos guardamos para mantenernos sin mancha de este mundo, el Señor nos está usando para beneficio de otras personas y para salvación de esas personas. Por eso es importante que nosotros tengamos presente la importancia de dar testimonio, de hablar, de comportarnos como cristianos que viven una religión pura y sin mácula. Es necesario que nosotros tengamos la convicción de que el Señor está manifestándose en nuestras vidas y que nosotros permitamos que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas y que nos use para llegar a otras personas. Porque
es importante que nosotros podamos dar testimonio de lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que estar convencidos y manifestarlo diariamente en nuestras vidas, que hemos podido vencer por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y entonces, hasta llegar a menospreciar sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, estar dispuestos, como estuvo David allí frente al gigante Goliat, como estuvo Daniel y estuvieron sus amigos dispuestos a dar testimonio y aún sin temor a morir. Que si nosotros tenemos que pasar por una situación difícil y nuestra vida corre peligro, nosotros estemos convencidos de que nuestra vida está en las manos de Dios, de que Él es el que tiene el control y que Él nos va a usar, nos va a sostener, y como dijeron ellos, y si perezco, que perezca, como dijo también Esther. Y si perezco, que perezca. Que nosotros estemos dispuestos a dar testimonio, a confiar, a escuchar, a poder mantener en nuestros corazones una religión pura y sin mácula. Que nosotros podamos estar convencidos de que guardando la ley de Dios, obedeciendo a Dios, teniéndolo a Él sobre todas las cosas, entonces no tendremos por qué tener miedo de que nuestra vida se nos escape, si es que así fuera, porque como dijo Pablo, el morir en Cristo significa ganancia. Que nosotros estemos dispuestos en los días en que estamos viviendo a mantener en alto esa fe tan inconmovible, esa fe tan sólida, que nosotros podamos amar a Dios, servir a Jehová nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, que guardemos los mandamientos y sus estatutos que Él nos prescribe, como dice Deuteronomio 10, 12 al 13, que cité primero y estoy leyendo entre líneas, para que tengamos prosperidad espiritual. No podemos dejar de caer la fe, no podemos dejar de caer la relación diaria y directa con Dios todos los días, diaria. Y no solamente en la mañana, no solamente en la noche, sino en el transcurso de todo el día, de todo lo que hagamos, que nosotros podamos sentir que estamos viviendo la religión pura y sin mácula, para que no haya quien tenga que señalarnos y no haya quien nos derribe en nuestra fe, sino que nuestra fe se mantenga fiel, y entonces podamos mantenernos con esas armas que Dios nos ofrece para que nosotros podamos ser poderosos en Dios y tengamos la fortaleza para el resto de nuestros días. Yo les invito a cada uno de ustedes que nuestra fe no caiga. Les invito a que podamos mantener la lectura, la oración, la devoción personal
y el testimonio diario pensando en que cada persona con la cual nos relacionamos es un candidato para el cielo. Y que en nuestras familias nosotros vayamos cimentando la confianza que nosotros tenemos, la vayamos transmitiendo a cada uno de ellos, aun cuando ellos no estén directamente compartiendo con nosotros en la fe que tenemos, pero si nosotros vamos dando el ejemplo, si nosotros vamos manteniendo el estandarte en alto, esto habrá de ayudarlos, aún como se dice de Abraham, que mandará a su pueblo y a sus hijos después de sí. Que el Señor nos ayude para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que nosotros, aunque no estemos frente a la persona que nos ha escuchado toda la vida, esa persona pueda recordar palabras claves para su salvación y para rendirse ante el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre amado, tú nos has dado la oportunidad de conocerte. Permite, Señor, que podamos permanecer fieles a ti. Permite que aunque se desplomen los cielos, nuestra fe no decaiga, y que nosotros podamos no solamente ser fortalecidos, sino ayudar a otros a que se fortalezcan. Oremos y luchemos los unos por los otros. No trabajemos para que otros se conviertan en piedras de tropiezo, o no trabajemos para nosotros ser piedra de tropiezo para otros, sino ayúdanos, Señor, a ser conductos, caminos para llegar a Cristo y a la salvación hasta la eternidad. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza